Hola a todos chicos, hoy estoy aquí con un nuevo vídeo del canal, por fin. Disculpad mi ausencia en este momento del verano, pero hay una explicación porque he acabado por fin con mi especialización en fitoterapia. He trabajado mucho y estoy trabajando también en un nuevo proyecto muy bonito que os voy a explicar al final de este vídeo. Entonces, por favor, mirad el vídeo hasta el final. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que me ha pedido mucha gente. Bueno, hemos pasado, ya estamos un poco al final del verano, pero verano normalmente significa vacación, y significa vacaciones, viajes. Y entonces, claro, mucha gente me ha preguntado, bueno, ¿cómo te comportas tú normalmente cuando estás de viaje? O estás en un restaurante o también en situaciones conviviales con amigos, ya que tú sigues este régimen alimentario muy específico. Entonces, bueno, ya mucha gente ya sabe, mucha gente que me conoce, sabe que yo, por ejemplo, he viajado mucho, que cuando he empezado con la enfermedad me encontraba en Estados Unidos, donde estaba viviendo y trabajando. Y claro, en esta época estaba lejos de mi familia, de mi casa, lejos de mis amigos, de todos. Y claro, he tenido que experimentar muchas cosas yo misma. Entonces, desarrollar muchas técnicas que me pudieran ayudar a superar varios obstáculos. Y después cuando entré en remisión, la enfermedad entró en remisión, gracias a este régimen alimentario, pude viajar muchísimo. Viajé mucho por Estados Unidos, por el Caribe, por Europa, por Asia, y porque claro, los viajes básicamente son una de mis grandes pasiones. Entonces, vamos a ver cuáles son los trucos, las técnicas que yo normalmente utilizo cuando estoy de viaje o cuando me encuentro fuera, comiendo en un restaurante o también en una cena con amigos. Y espero que os puedan ser muy útiles. Vamos a ver. Normalmente cuando viajo es muy importante, lo que hago normalmente es que muy importante también para vosotros es organizarse con antelación. ¿Qué significa? Comprar con antelación lo que son los alimentos básicos, que normalmente podría ser un poco difícil encontrar en otro país y que nos pueden ayudar en muchas situaciones. Por ejemplo, normalmente lo que hago es comprar un pan sin gluten de buena calidad, sin aditivos, sin conservantes, ojo a las etiquetas, y, por ejemplo, galletas también sin gluten, sin lácteos, sin azúcares, que encuentro en una tienda bio. Y también pequeños snacks como frutos secos, por ejemplo, que me pueden ayudar mucho. Además, unas bolsitas de infusiones de hierbas que me gustan, eh, que me puedo llevar también en el caso que no pueda encontrar una leche vegetal que me guste, que sea buena en el sitio donde voy a estar. Entonces, vamos a ver con estos elementos básicos cómo podemos construir nuestro plan alimentario durante el día. Por ejemplo, en el desayuno, normalmente voy a componer mi desayuno con lo que sean, por ejemplo, los huevos, que normalmente se encuentran en todos los lados, mi pan sin gluten, aguacate, que me lo puedo llevar o lo puedo encontrar también, un poquito de fruta, un poquito de frutos secos, una infusión. Entonces, por ejemplo, prepararme una omelette, un poco de fruta, frutos secos, una infusión. O si nos llevamos también un paquete pequeño, por ejemplo, de harina de coco o de coco râpé, podemos hacer pancakes fabulosos. Entonces, pancakes que ya veréis en lo que os voy a comentar después, que son súper fáciles.
solo con un poco de harina de coco y un huevo ya podemos hacer pancake con un poco de fruta, una infusión y ya tenemos nuestro desayuno. ¿Cómo vamos a componer nuestro almuerzo? Entonces, si estamos, por ejemplo, en una casa y podemos cocinar, podemos prepararnos, por ejemplo, una ensalada de arroz ya para 2 o 3 días que podemos guardar en la nevera. Entonces, un arroz basmati, por ejemplo, con verduras que toleramos. O en alternativa, nuestro pan sin gluten con pechuga de pavo, pechuga de pollo sin gluten, sin lactosa y aguacate, por ejemplo, o pan y una omelette con verduras, o por ejemplo atún o caballa que sea en bote de vidrio en aceite de oliva extra virgen, con algunas verduritas, y así vamos a tener también nuestro almuerzo. Si estamos todo el rato así moviéndonos y vamos a comer, por ejemplo, en restaurante, ¿cómo nos podemos comportar en un restaurante? Entonces, seguramente lo que vamos a hacer, lo que hago yo normalmente, es evitar tipo de comidas que sean con gluten, con lactosa, con lácteos sobre todo y con azúcares. Entonces, estas son las 3 categorías que tenemos que evitar. Y luego, normalmente en un restaurante, seguro que podemos encontrar platos sencillos como plato de carne, sobre todo carne blanca, de pescado, riquísimo, perfecto, muy saludable. Si somos vegetarianos, por ejemplo, un plato de verduras mixtas, al vapor, a la parrilla, salteadas. Un poquito, por ejemplo, también si no encontramos mucho de otras cosas, de patatas que sean también al vapor o a la parrilla. O, por ejemplo, un plato con arroz, entonces arroz con verduras, arroz con marisco, siempre especificando al camarero que queremos algo que sea sin gluten y sin lácteos. Entonces, evitando además platos que sean como gratinados o con salsas así que no sabemos bien, porque normalmente se sabe que llevan gluten y lactosa. Entonces, estos son los alimentos principales con los cuales podemos componer nuestros platos que normalmente se encuentran en todos los restaurantes. Así que no vamos a tener problemas. Y cuando llega el momento del postre, claro, evitar helados o postres de allí del restaurante que normalmente llevan lácteos, que llevan gluten, que llevan todo. Y seguramente vamos a tener la opción de poder pedir frutas frescas. Así vamos a resolver este problema. Si deseamos, por ejemplo, un helado, estamos así un poco moviéndonos y tal, muchas veces, por ejemplo, podríamos encontrar heladerías que nos ofrecen helados veganos, sin azúcares, por ejemplo, con stevia. La verdad que aquí en España y también lo que he visto en Italia, he visto que hay muchas heladerías que ahora están empezando a hacerlo. Entonces esto, por ejemplo, ya podría ser algo muy, muy, muy bonito, muy interesante. Por ejemplo, si estamos viajando en la autopista, bueno, podemos, por ejemplo, chequear con antelación cuál es la propuesta de restaurantes y autoservicios que nos pueden ofrecer, por ejemplo, platos que os comentaba antes, platos de carne, de pescado, de verduras, ensaladas mixtas y todo eso. ¿Cómo hacer también las situaciones sociales? Bueno, yo he experimentado también mucho porque soy una persona muy sociable, me gusta mucho, por ejemplo, hacer cenas con mis amigos. Y entonces, ¿cómo podemos comportarnos en estas situaciones? Seguramente evitar por todo lo posible comidas con gluten, con lácteos y azúcares, primero. Segundo, lo que podemos hacer, por ejemplo, es que si la cena es de alguien que es nuestro amigo o amiga, podemos, por ejemplo, pedirle
el favor que en la cena haya algo también que nosotros podemos comer, como por ejemplo algo de arroz, algo que sea por ejemplo con carne, con pescado, con verduras, a la parrilla, salteadas, al vapor. Así que seguramente haya algo que nosotros podemos comer. Y además podemos, por ejemplo, proponer de preparar algo nosotros. Por ejemplo, en muchas situaciones me ha pasado, ¿no?, de preparar cositas, por ejemplo, no sé, postres de coco, veganos o otros tipos de comidas saladas que la verdad que al final han gustado mucho también a mis amigos y muchas veces también me piden las recetas para poder hacerlo ellos mismos. Entonces, no tengáis miedo de proponer, de hacer cosas. Os podéis llevar, por ejemplo, vuestro pan sin gluten, vuestros snacks, por ejemplo, de arroz. Si sabéis que allí no vais a encontrar nada que sea sin gluten, así no tenéis el problema cuando, cuando queréis comer algo allí en la cena con pan. Y si os encontráis en situaciones, en restaurante o en cenas, con personas que no conocéis muy bien, que no son vuestros amigos, así cercanos, cuando alguien os ofrece algo, podéis simplemente contestar diciendo no, muchas gracias, de momento no estoy llena o ahora no. Y entonces así vais a solucionar el problema de tener que explicar por qué no queréis este alimento, por qué no vais a comer esto. Entonces así seguramente mucho mejor. Lo que quiero decir, lo que me gusta mucho decir y aconsejar a la gente es entender que todos los problemas están en nuestra cabeza, todos los límites están solo en nuestra cabeza. Muchas veces pensamos que no podemos ir a cenar con unos amigos porque nos sentimos como excluidos a nivel cultural o que seguramente nos van como a juzgar muy mal porque estamos comiendo otras cosas o porque no podemos comer ciertas cosas. No hay nada de más erróneo, de más equivocado. Tenemos que experimentar, probar, proponer, como os decía antes, cosas nuevas también a los demás y hacer entender que estas cosas también pueden ser muy saludables, muy buenos también para la salud de los demás. O si no quieren probarlos, no hay ningún problema. El importante es seguir con nuestro camino. Si estáis teniendo resultados, aunque al principio sean muy pequeños, con el plan alimentario nuevo, con el nuevo estilo de vida que estáis siguiendo, no hagáis que que esta decisión sea un problema a nivel social para vosotros o si queréis viajar, si queréis ir a otro sitio. Entonces, no tengas miedo de vuestras decisiones dietéticas cuando estéis con otras personas y penséis que es vuestro estilo de vida, vale la pena y os permitirá lograr objetivos muy importantes. Pensad que yo los primeros años no, de este nuevo estilo alimentario seguía siempre esto, no probaba nada del otro y entonces evitando siempre todos los alimentos inflamatorios y esto me ha permitido lograr un equilibrio intestinal total, entonces una remisión que ahora lleva muchos años y que claro, ahora me permite poder, por ejemplo, probar de vez en cuando algunas cositas cuando estoy fuera que no me va a perjudicar mi salud. Entonces, pensad a largo plazo que todos los sacrificios, entre comillas, que estáis haciendo ahora valen la pena. Y sobre todo que estos sacrificios que veis ahora como algo de muy difícil, de muy pesado para hacer, a medida que va pasando el tiempo no serán más sacrificios. Yo ahora sigo mi dieta, mi régimen alimentario sin esfuerzos,
Ahora noto que es mi cuerpo que me pide esto, es que no me pide más el otro, no me pide más alimentos con gluten, con lactosa, con azúcares, porque mi cuerpo se ha desintoxicado de estos alimentos inflamatorios. Y cuando de vez en cuando ahora pruebo algo que lleve este tipo de alimentos, ya noto que mi cuerpo me dice no es para ti. Entonces no tengo más el antojo que tenía antes. Entonces vais a ver que esto valdrá muchísimo la pena. Bueno, cerrando este vídeo, os voy a hablar muy rápidamente de este nuevo proyecto y entonces del proyecto en el cual estoy trabajando, que es la creación de un ebook. Mucha gente me ha pedido un ebook que lleve todas las recetas principales que pueden ayudar en este cambio de alimentación. Entonces, son recetas que he experimentado yo misma en estos años, en mi experiencia personal y que he hecho experimentar también a mis amigos, a mi familia, que les han gustado mucho. Y este ebook no será solo un ebook de recetas. Este ebook será un extracto también de mi programa intestinal, donde vais a encontrar unos puntos fundamentales. Lo que hay que evitar para, digamos, lograr un equilibrio intestinal, lo que podemos comer, entonces las alternativas a estos alimentos inflamatorios, entonces las alternativas antiinflamatorias y varios temas muy importantes, como por ejemplo qué tipo de endulzantes utilizar, el tema de las fibras, si hacen bien, no hacen bien, el tema de los FODMAPs y también unos consejos extras para quien sufre de enfermedades inflamatorias intestinales. Entonces, esto es un resumen de lo que vais a encontrar en mi ebook que va a salir primero en italiano en este mes y espero en octubre en español. Entonces, seguidme aquí en YouTube, en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, donde, bueno, donde voy a poneros al día y avisaros cuando salga este ebook. Muchas gracias como siempre por escucharme. Espero que este vídeo sea útil y si os ha gustado el vídeo, poner un like por favor, por un me gusta, para ayudar a soportar mi canal. Y si no estáis suscritos, inscribiros, así que podéis ayudarme con la continuación y la creación de nuevos vídeos. Muchas gracias como siempre y hasta pronto.